Vayan por favor a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Y vamos a leer los 3 versículos aquí para dar una introducción a este mensaje y luego tomar un tiempo para estudiar algo en la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 10 y vamos a leer versículos 10 a 12 y después vamos a orar. Póngase de pie si así lo tiene. 1 Corintios 10 versículos 10 a 12 dice la Biblia: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oremos. Padre celestial y bendito Dios, gracias por la nueva oportunidad que tenemos para adorarte, Señor, rendirte el culto debido, glorificar tu nombre, Señor, y en este momento queremos escuchar de ti a través de tu palabra. Señor, las palabras mías no tienen valor, pero las palabras tuyas sí. Y te ruego, mi Dios, que me utilices para exponer sobre este pecado que vamos a ver en esta noche, Señor, que no sea presente en nuestra vida, que nos ayudes, mi Dios, a jamás dejar que entre este pecado en nuestras vidas, y si ya está presente, mi Dios, a quitarlo tan pronto que sea posible a través del perdón que tú ofreces. Mi Dios, por favor, denos mentes y corazones abiertos en esta noche para recibir este mensaje. En el nombre de Cristo que pedimos esto. Amén. Se pueden sentar los que están de pie. En estos versículos, hermanos, honestamente, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, el apóstol Pablo relata un poco sobre la historia de Israel, para enseñar unos principios a la iglesia neotestamentaria, a la iglesia de Corinto específicamente. Y durante esos versículos les advierte, les avisa sobre 5 pecados específicos, pecados en los cuales un cristiano no debe de meterse. Usted puede leer, y no vamos a hablar sobre todos ellos, sino el último, pero usted puede ver el pecado de codicia, puede ver el pecado de idolatría, puede ver el pecado de fornicación, puedes ver el pecado de tentar a Cristo, y por último, en versículo 10, puedes ver el pecado de la murmuración. Es el último que vamos a analizar en esta noche. Hemos predicado en otras noches sobre la codicia, hemos predicado sobre la fornicación, hemos predicado sobre la idolatría, aunque quizá no un sermón entero, pero hemos hablado suficiente sobre ese pecado. Pero según mis récords y según lo que yo me recuerdo de haber predicado, yo no he hecho mucha predicación sobre este pecado de murmurar. Y me temo, hermanos, que a veces este pecado se cae en la clase de pecado que a veces es aceptado en nuestros círculos. Usted dice, pero Dios no lo quiera. No puede ser que un pecado es aceptado en nuestros círculos, pero sepan que así pasa. Cuando en vez de rehuir, en vez de reprobar lo que es pecado, se hace chistes o se trata de este pecado con liviandad, es aprobar y aceptar el pecado. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos la mala reputación, no solamente en nuestros círculos, y no me refiero a nadie aquí específicamente, pero a veces cuando hablamos de los bautistas hablamos de que son glotones, les gusta comer, y a veces eso llega a un extremo, aceptarlo y promoverlo en nuestros círculos. ¿No sabía usted que en la glotonería junto con la embriaguez llevaba el pecado de muerte en el Antiguo Testamento? ¿No sabía usted que Jesucristo incluso en uno de sus últimos discursos advertía a sus discípulos contra la glotonería y la embriaguez? Entonces, no queremos participar en eso, hermanos, de aprobar y aceptar pecados en nuestros círculos. ¿Qué es este pecado de la murmuración? Aquí tengo los 3 significados que pude conseguir de la Real Academia Española. Si usted tiene acceso al internet, les animo a que, si usted tiene la posibilidad, a bajar esa aplicación a su teléfono, a su computadora, que lo haga.
Porque a veces hay palabras que pensamos que sabemos la definición, en inglés, en español, cualquier idioma, y a veces tiene otro significado más profundo, entonces enriquece nuestro vocabulario. Pues la palabra murmurar, el primer significado es hacer un sonido blando y apacible, como las hojas o las aguas. Entonces cantamos ese canto, cuán grande es Él, ¿verdad? Y hay una estrofa que dice, al contemplar tu hermosura, ¿cómo va el canto? El murmurar del claro manantial, ¿verdad? Es ese sonido que hacen las aguas mientras pasan por unas rocas, o el viento cuando pasa por unas hojas. Por supuesto, eso no es la definición que estamos buscando en esta noche. No es un pecado eso, por supuesto. Pero la segunda y la tercera definición sí es lo que estamos hablando en esta noche. Segunda definición, hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Sinónimos, quejarse, susurrar. Tercera definición, conversar en perjuicio de un ausente, censurando, que es formar juicio sobre sus acciones. Es sobre aquellas últimas definiciones que quiero hablar en esta noche. El manifestar queja o disgusto por algo es murmurar. Y si nosotros miramos estos versículos, si usted nunca ha leído, si usted no tiene el Antiguo Testamento, va a ser muy difícil usted entender lo que Pablo está diciendo. Usted va a decir, pues, ¿qué es esto de que los hijos de Israel eran murmuradores y por lo tanto perecieron? Si usted no tiene el beneficio de leer Éxodo y Números como vamos a hacer en esta noche, usted no podrá entender la plenitud de este y ¿qué puedo decir yo? La gravedad de este pecado. Ahora, a veces cuando queremos hablar de pecados, predicamos fácilmente contra los pecados grandes, digo entre comillas. Predicamos fuertemente contra el adulterio, el asesinato, robar, hurtar, etc. Pero quiero que vayan a Romanos capítulo 1. A veces hallamos un pecado que pasamos por alto. O incluso, como les dije, a veces aceptamos porque hablamos sobre él con liviandad. Hablamos sobre este pecado como si es algo de la cultura, como si es algo aceptable, y la palabra de Dios dice que no es así. Ningún pecado es parte de la cultura. Si es parte de la cultura, ¿sabes qué? La cultura está mala. Si la cultura tiene la costumbre de andar desnudo, ¿sabes qué? Es pecado. No me importa que lo haga miles y millones de personas por su cultura. Si esconde la palabra de Dios, es pecado. Romanos 1, por favor, y versículos 28 a 31. Dice la Biblia: y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada, rechazada, reprobada, para hacer lo que no conviene, estando atestados, llenos completamente de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, de engaños, de malignidades. ¿Qué pecado hallamos en medio de aquellos pecados nefandos? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. En medio de esa lista grande de pecados, y por supuesto hay pecados que conllevan consecuencias bien serias, bien graves, tal como fornicación, tal como homicidio, llevan consecuencias bien fuertes. Entienda, hermanos, que adentro, juntamente en esa lista, está el pecado de murmurar. Adentro y al lado de los detractores y aborrecedores de Dios. Entonces Dios no lo clasifica como un pecado liviano, como un pecado que no es gran cosa romper la ley de Dios. Una pregunta: si Dios escribe los 10 mandamientos, ¿ya lo hizo? ¿Será que Él puso un mandamiento sobre el otro? Y digo, bueno,
Si van a quebrar un mandamiento, mejor quiebre el noveno o el décimo, pero no primero. No. Dios dio las leyes al pueblo de Israel. Jesucristo nos da mandamientos en el Nuevo Testamento y todos los mandamientos son válidos y son para nosotros obedecer, no escoger cuáles queremos obedecer y luego descartar aquellos que no nos convienen o aquellos que constantemente violamos con nuestras acciones. Vayan por favor a 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Aquí digo, hermanos, esto es la compañía o la lista donde se hallan o quiénes son los murmuradores. El primer punto en esta noche. Vimos que está dentro de una lista de otros pecados, muchos de los cuales consideramos nosotros grandes pecados. 2 Corintios 12, versículo 20, dice: porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, arrogancias, bandos. Miren, hermanos, Pablo tenía este miedo a regresar a la ciudad de Corinto. Él dijo: yo no quiero llegar ahí y ver estos pecados presentes en la congregación. Y dentro de esa lista de pecados, de contiendas, envidias, etc., hallamos el pecado de murmurar. Vayan ahora en Números capítulo 17. Números 17. ¿Quiénes son los murmuradores? ¿Pudiera ser usted? ¿Pudiera ser yo? Pero hay una palabra que Dios utiliza para describir cualquier murmurador. Si no le parece el título, si no le parece la clasificación, tienes dos opciones. Primeramente, decir que Dios es mentiroso, lo cual no aconsejo. O segundo, dejar de murmurar. Y luego el título no será para usted. En Números 17, versículo 5, y luego bajamos al versículo 10. Dice: y será que el varón que yo eligiere, su vara florecerá, y haré cesar de sobre mí las quejas, también es sinónimo de murmuraciones, de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal, ¿a quién? A los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de sobre mí, porque no mueran. Francamente, hermanos, guste o no le guste, el título, el nombre, el sobrenombre, el apodo que Dios te pone, si usted está cometiendo este pecado de murmurar, es un hijo rebelde. ¿Qué es un hijo rebelde? Un sublevador, una persona que no se somete a la autoridad establecida. Es un rebelde, un contumaz. Y Dios dice que estos hijos, ¿sí? Corre nuestra mente el capítulo 16 de Coré y su séquito, su banda, quienes murmuraron contra Moisés. Llegamos a eso en un minuto. Basta con decir, hermanos, la palabra que Dios utiliza para describir un murmurador es un hijo rebelde. No está haciendo lo correcto, no procede con rectitud. Ahora bien, quiero mostrarles, si van a Éxodo capítulo 16, Éxodo 16, quiero enseñarles en esta noche unas cosas sobre el pecado de murmurar. Tengo unas categorías aquí que le voy a decir antemano, por si el tiempo no nos permite hablar de todo. Tengo acompañantes o síntomas de la murmuración. Tengo aquí razones por qué nosotros murmuramos. Y por último, exhortación a dejar las murmuraciones. Éxodo 16, por favor. Y vamos a leer versículos 2 y 3. Éxodo 16, versículos 2 y 3. ¿Se recuerda nuestro texto en 1 Corintios? Pablo está hablando del relato de la historia de Israel. Entonces, nos conviene como cristianos, para entender más sobre este pecado, analizar y estudiar un poquito sobre esta historia. Y en Éxodo 16, leamos versículos 2 y 3. Dice:
Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en altura. Pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Unas síntomas, unas señales, cosas que acompañan el pecado de murmurar, hermanos. En primer lugar, la murmuración es contra alguien. Miren lo que dice en versículo 2. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. El pecado de murmurar no es un pecado que no tiene víctima. Es un pecado cometido contra otra persona. En este versículo es contra Moisés y contra Aarón. En otros casos es contra Jehová. Cuando yo murmuro sobre usted, estoy cometiendo ese pecado contra usted. También dése cuenta, hermanos, de este versículo, que suele contener una comparación, el pecado del murmurar. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando murmuramos, lo que muchas veces hacemos es que comparamos algo anteriormente con el presente. Miren lo que dijeron los hijos de Israel en versículo 3. Dijeron: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. ¿Dónde? En la tierra de Egipto. Hermanos, por los que se recuerdan de cómo era su experiencia en la tierra de Egipto, no era nada agradable. De hecho, eran 430 años de esclavitud, de ser oprimidos diariamente, generación tras generación. Pero cuando se lo quieren quitar con Dios y con Moisés y Aarón en estos versículos, miren lo que traen a la memoria: la tierra de Egipto. Dijeron ellos: hubiera sido mejor morir y vivir en la tierra de Egipto. ¿Por qué? ¿Qué tenía la tierra de Egipto? Dicen ellos: cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en altura. Hermanos, si usted solamente tuviera este versículo, va a pensar que Egipto era un resort vacacional. Va a pensar que era un lugar bueno para los hijos de Israel vivir. Pero si leemos el relato en Éxodo 1, 2 y 3, vamos a ver que no era así. Vamos a ver que aquí habían imaginado algo. ¿Por qué? Porque estaban murmurando. Les digo, hermanos, este pecado de murmurar muchas veces entra a este pecado una comparación. ¿Por qué? Porque estaban enojados con Dios. Despreciaron las bendiciones que habían recibido de Dios. Y en este caso específico, están quejándose por la escasez de comida. Y en vez de implorar el favor de Jehová, en vez de arrodillarse y decir: Dios, mire, confiamos en ti, nos sacaste de Egipto, ahora somos tu pueblo, aquí esperamos tu provisión. Dice que no hicieron eso. Más bien, murmuraron contra Moisés y Aarón, incluso tiraron un dardo, se puede decir, trataron de meter un puñal en el costado de Dios, echándole la culpa a Dios por haberlos sacado de ese lugar de lujo que era Egipto. Ahora, vayan a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Está bueno, como siempre les digo, saber la historia, pero ahora bien hay que hacer la aplicación para nosotros. Cuando murmuramos, es común que entra una comparación. Decimos: bueno, nos damos queja sobre la situación presente, pero en el pasado era mejor. Este trabajo que tengo ahora es una miseria. Quisiera haber tenido el trabajo que tenía hace 5 años. ¿Y sabe lo que usted decía hace 5 años? Este trabajo es una miseria. Ojalá tuviera el trabajo que tenía hace 10 años. Y así es, hermanos. Nunca nos conformamos con lo que tenemos. Siempre decimos que era mejor en otro tiempo. El hombre más sabio del mundo tiene algo que decir sobre esto. En Eclesiastés 7, versículo 10. Dice: nunca digas. A veces diga. Nunca digas: ¿por qué causa los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y hay demasiadas personas que en lo que se enfocan
es como era en los tiempos pasados. Oh, los tiempos pasados eran mejores. Quisiera regresar a los tiempos pasados. Ahora vivimos en una miseria. Hermanos, el autor Salomón dijo, si usted pregunta por qué fueron mejores los tiempos pasados, no lo estás haciendo con sabiduría. Usted dice, ¿qué está diciendo? ¿Que no eran mejores tiempos en el pasado? Pudiera haber sido que sí. Porque, ¿qué les puedo decir? Sabemos que han habido grandes avivamientos, no solamente en este país, sino en otros países en otros siglos. Sabemos que mientras Jesucristo andaba en la tierra era un tiempo de alegría y gozo para un discípulo de Él. También sabemos que durante el reinado de David eran buenos tiempos. Pero ¿sabes qué? Si nosotros nos enfocamos en aquellos tiempos y decimos, bueno, no estamos viviendo en aquellos tiempos, entonces, ¿por qué servir a Dios? ¿Por qué luchar para Dios? Hermanos, estoy harto de escuchar que, bueno, estamos en el tiempo de época de Laodicea y por lo tanto no podemos hacer nada para Dios. Lo que nos queda hacer es esperar la venida del Señor. Hermanos, yo entiendo que estamos viviendo en época de apostasía, pero dando quejas sobre la generación en que vivimos no va a cambiar nada. Dando quejas diciendo, bueno, quisiera vivir el libro de Hechos con los apóstoles, no va a cambiar nada. Dios nos instaló en este periodo de tiempo por un propósito. Usted bien pudo haber nacido hace 2000 años, hace 1000 años, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham, pero si Dios dignó de hacerte nacer en esta época, en esta generación, es con un propósito. Entonces, no sea como aquel necio, aquel que nada más pone pretextos diciendo, quisiera vivir yo en otro tiempo, los otros tiempos eran mejores. Usted está murmurando. Enfóquese en el tiempo presente. No podemos regresar a los tiempos pasados. Entiendo que quiero decir con eso. No estoy diciendo que no podamos regresar a los principios y a la verdad y a las verdades de los tiempos pasados. Lo que estoy diciendo es imposible inventar y establecer otra vez el reinado de Cristo en este mundo si Él no está aquí. Es imposible tener el avivamiento que tenía el rey Oseas si Él no está aquí. Entonces, trabajemos con lo que tenemos nosotros. Entonces, vimos en estos versículos, la murmuración es contra alguien, y también vemos que muchas veces contiene una comparación. Vayan a Éxodo 17 ahora, Éxodo 17. Creo que voy a necesitar aquí ese gran recipiente de agua que tenía esta mañana, que ya se me va la voz. Si me haces el favor de buscar un vaso grande de agua. Si hay un vaso grande por ahí, por favor. Si no, voy a tener que achicar el mensaje. No le consigue el agua. Éxodo 17, hermanos, y el versículo 3. Dice, así que el pueblo tuvo allí sed de agua, y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Gracias, hermano. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Otra ocasión en la historia de Israel, esta vez tenía escasez de agua. Anteriormente tenía escasez de pan, ahora escasez de agua. Y otra vez le digo, en vez de orarle a Dios, diciendo, Dios provee nuestras necesidades, su primera reacción fue quejarse, fue murmurar. Y usted vio, tal como les dije, es contra alguien, contra Moisés. Y esta vez quiero destacar este punto. Lo que acompaña a la murmuración también es una acusación. Una acusación. Miren de lo que acusaron a Moisés en este versículo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Y ellos responden a su propia pregunta. ¿Para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Moisés ni siquiera tuvo chance de responder la pregunta que le hicieron. Y de una vez le acusaron de haberlos sacado de Egipto al desierto para matarlos
de ser. Vale, número 16, por favor. Vemos unos pocos ejemplos de esto. Número 16. Lo que digo, hermanos, este pecado de murmurar no es nada liviano, es algo bien serio. Es algo y también conlleva varios otros pecados. Número 16, versículo 41. Dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. Yo voy a confiar de que usted sabe un poco de la historia. Cuando Coré, Datán y Abiram formaron un motín contra Moisés y Aarón y querían hacer un golpe de estado y querían ellos ponerse ahí como los líderes. Y Dios respondió en una manera única. Dijo Dios, vamos a hacer un concurso. Coré, su séquito, van a presentar su incienso y Moisés y Aarón los suyos. Y al que yo he escogido, yo lo voy a mirar con agrado. Y al que no, pues ya sabe lo que va a pasar. Lo que Dios hizo, hermanos, abrió la tierra. Algo nuevo hizo Dios. Dice, algo nuevo voy a hacer. Abrió la tierra y la tierra tragó a Coré y a todo su séquito, unos 250 varones. Al ver esto, los hijos de Israel enseguida quejaron y murmuraron contra Moisés y Aarón, acusándole de haber matado al pueblo de Jehová. Hay dos errores en su acusación. En primer lugar, Coré, Datán, Abiram y su séquito no eran pueblo de Jehová. Ellos más bien eran hijos del diablo. Ellos más bien eran gente que servía y levantaba un espíritu de, ¿qué puede ser yo? Rebelión en la congregación de Jehová. Entonces, el primer error. El segundo error, ¿quién fue que mató a Coré, Datán, Abiram y su séquito? ¿Fue Moisés? No, fue Jehová. Entonces vemos que su acusación durante su murmuración no tenía ninguna base, ningún fundamento. Pero ellos en su enojo así lo dijeron. Vayan a Deuteronomio 1 ahora. Lo que les he enseñado hasta ahora en cuanto a las acusaciones han sido acusaciones contra un ser humano. Y sí, es malo calumniar, sí es malo, es pecado acusar a otro de algo que no es cierto. Pero déjenme decirles que lo que vamos a leer ahora es aún más fuerte que acusar a un ser humano. Deuteronomio 1, 27, por favor. Dice, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrecía? Nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en mano del amorreo, para destruirnos. ¿Usted leyó lo que yo acabo de leer? ¿Usted puede creer la osadía del pueblo de Israel acusar a Jehová de aborrecerles? Miren lo que dice ese versículo. ¿Por qué Jehová nos aborrecía? Y eso es el motivo por el cual nos sacó de la tierra de Egipto. Hermanos, cuando yo leo el libro de Éxodo, yo no veo el odio de Jehová contra su pueblo Israel. Más bien yo veo el amor y la ternura y el cuidado que Dios tenía para su pueblo elegido. Que incluso, aun cuando anduvieron en Egipto, los protegía de muchas de las plagas que sobrevino a Egipto. Después yo veo como los sacó de con la mano fuerte, abriendo el mar rojo para que ellos pudiesen atravesar. Luego yo veo que Dios les dio la victoria sobre Amalek, un rey que vino a sorprenderles, a atacarles en Éxodo 17. Una y otra vez veo que Dios proveyó comida y agua diariamente y guianza para su pueblo elegido. Yo no veo, hermanos, el odio de Jehová para su pueblo Israel. Odio para el pecado, sí. Eso no falta. Dios siempre odia el pecado. Pero de que Dios aborrecía a su pueblo Israel es una acusación falsa. Es una blasfemia de alto grado, se puede decir. ¿Usted diría? Jamás acusaría yo a Dios de aborrecerme, de odiarme.
Pero les hago la pregunta, hermanos, cuando algo desafortunado viene a su vida, una incomodidad, cualquiera que sea, una enfermedad, una pérdida de trabajo, una muerte inoportuna, cualquier incomodidad, si su primera reacción es, ¿dónde está Dios en todo esto? Si su primera reacción es, Dios me ha desamparado, estás acusando a Dios de la misma manera que hicieron los hijos de Israel. Durante sus murmuraciones, estás murmurando y acusando a Dios de no quererte, de no cuidarte. Hermanos, Dios no tiene hijos abandonados. Dios cuida de sus hijos y a veces la vara duele. A veces el castigo de Dios duele, pero es para nuestro propio bien. Les puedo recordar, hermanos, del acto de amor más grande que Dios demostró a la humanidad. Lo lee en Juan 3:16 y en Romanos 5:8, casi lo mismo. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros cuando los hijos de Israel de acusar a Dios y blasfemar a Dios diciendo que Jehová nos aborrece, me tiene desatendido, me tiene desamparado, Él no se cuida de mí? Deja ese pecado de murmurar y vas a ver que Dios te ama. Si el pueblo de Israel se hubiera recordado de cuánto Dios había provisto para ellos, se les va ese pensamiento de odio, que Dios les odiaba. Pero no pensaron eso. Estaban tan metidos en ese pecado de murmurar que no pudieron ver las grandezas de Dios. Van en Números 14, por favor. Números 14. Números 14. Bueno, de hecho, leamos los últimos 3 versículos del capítulo 3 y los primeros 2 del capítulo 14. Entonces, Números 13, 31 hasta 14, versículo 2. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación alzó grito y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Vemos, hermanos, lo que quiero destacar aquí es que muchas veces la murmuración es sin razón, o sin fundamento, sin base. Si ustedes se recuerdan en el capítulo 13, Moisés mandó 12 espías a reconocer la tierra prometida que ya por mucho tiempo habían atravesado el desierto y por fin iban a llegar. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! Vamos a ver la tierra. Van a regresar con volantes, van a regresar con fotos de cómo es la tierra, van a hablar de testimonios con algún recordatorio de cómo es la tierra, y ahí vamos a conquistar ese terreno. Pues era el plan de Dios. Pero desafortunadamente, 10 de los 12 espías regresaron desacreditando, que es vituperando la tierra prometida. Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Los espías fieles. Ellos trajeron buen reporte. Dijeron ellos: vámonos de una vez. Dios nos va a entregar la tierra. Dios nos va a entregar estos enemigos de nuestras manos. Y vamos. Pero, como suele pasar, la mayoría ganó. Y la mayoría influyó a toda la congregación de desacreditar el país, la tierra prometida. Y el resultado usted lo ve en versículo 1. Lloraron, alzaron grito y voces y quejáronse, dice versículo 2. Murmuraron otra vez contra Moisés y contra Aarón.
Pero una pregunta, ¿su queja, su murmuración tenía base? ¿Será que Dios realmente iba a dejar que ellos fuesen sometidos por los cananeos? No, no iba a pasar. Dios ya había prometido desde antes de que salieran de Egipto. Miren, ustedes van a salir de Egipto y tengo una tierra preparada para ustedes. De hecho, es una tierra bonita. Es una tierra donde fluye leche y miel. Antes de que aún llegase de Egipto, antes de Jacob, antes de Isaac, comenzando con Abraham, Dios dijo a Abraham: voy a entregar a ti y a tus descendientes una tierra bonita, una tierra prometida, la tierra de Canaán. Entonces esta promesa era por generaciones, por cientos de años. ¿Quiénes eran ellos para dudar de esta promesa de Dios? También quiero destacar aquí, hermanos, aunque la murmuración comenzó con 10 espías, lo que leemos en versículo 1 es que toda la congregación compartió en esto, compartió este pecado. La murmuración, hermanos, es contagiosa. Tal como vimos esta mañana, que el miedo es contagioso. Miedo entre los soldados es una plaga. Es una plaga. Pero también es la murmuración. Cuando uno comienza a murmurar, quejarse contra Dios, en este caso Moisés y Aarón, los demás, todos. Sí, aquel tiene razón. Y ellos repetían el mismo argumento de todos. Y no es así en el trabajo, hermanos. Cuán fácilmente nos caemos en este pecado. Uno está quejándose sobre el trabajo, sobre las horas, sobre la temperatura, cual sea, sobre el jefe. ¿Y dónde estamos nosotros enseguida? Diciendo: no desquejas sobre el jefe. Él es buena gente. Espero que así usted. Espero que sí. Quizás si usted es el jefe lo va a decir. O quizás si su hermano o su padre es jefe lo va a decir. Pero ¿qué pasa comúnmente? Ese mismo espíritu de queja y murmuración viene a nuestra vida. Y sin pensar estamos metidos en el pecado de murmuración. Van a Salmo 106. Salmo 106. Espero poder terminar este mensaje en esta noche. Ténganle paciencia, por favor. Salmo 106. Vamos ya por la primera página. Hay dos, pero a ver qué hacemos. Salmos 106 y versículos 24 y 25. Pero bueno, comparado con el servicio de la semana pasada, no es nada, ¿verdad? Si aquí estuvieran 12 horas y más aún, ¿qué son las 2 o 3 horas? Salmo 106, versículos 24 y 25 dice: empero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. La murmuración, hermanos, viene cuando desconfiamos en la promesa y en la palabra de Dios. Nótese cómo va ese proceso en versículos 24 y 25. Primero, aborrecieron la tierra deseable. Dios dijo que es tierra bonita, que es tierra que fluye leche y miel, pero yo supongo que no. Supongo que Él está exagerando. Sí, Dios dice que el cielo es bonito, que es perfecto, no hay dolor, pero seguro que está exagerando. Después dice ellos, no creyeron a su palabra. Hermanos, usted está en terreno muy peligroso cuando comienza a dudar y desconfiar en las promesas de la palabra de Dios, que acabamos de cantar. Todas las promesas del Señor Jesús que dice son apoyo poderoso de mi fe. ¿Dónde está basada nuestra fe? La palabra de Dios. Y si titubea nuestra fe, tiembla nuestra fe, en este libro todo se cae, todo se echa a perder. Ahora, dice que los hijos de Israel no creyeron a su palabra, y el siguiente paso es que murmuraron. Pero qué bonita es la palabra de Dios. Dice que murmuraron en sus tiendas. ¿Qué quiero destacar con esto? Muchas veces, hermanos,
este pecado de la murmuración no es algo público. Oh, no. Usted no se atrevería a decir nada estando en la congregación, pero al llegar a casa es otra cosa. Al llegar a casa, tacos al pastor, como dijo aquel. Nachos al pastor, tortilla al pastor, empanada al pastor, ¿verdad? Lo que sea su preferencia. Me puedes cocinar de muchas diferentes maneras, aunque no probé mucha carne. Sopa del pastor. Dice, murmuraron en sus tiendas, en la privacidad de sus tiendas, en sus carpas, esposo y esposa con hijos. Mira ese Moisés, tenemos que hacer algo con él. Ya se pasó de la línea. Ese Jehová, no lo confío mucho. Ya por años, desde Abraham, Él nos ha estado diciendo lo mismo. ¿Y dónde está la tierra de Canaán? Pero qué inteligente es nuestro Dios, que aunque quizá nadie más ha escuchado sus susurros contra Dios, contra Moisés y contra Aarón, Dios lo escuchó. Y aquí lo dejó grabado en su palabra para que usted sepa que si usted murmura en su hogar, un día será traído a la luz. No crea que no. No crea, hermanos, que el tribunal de Cristo va a ser algo solamente bueno. Espero que haya mucha festeja en este día, recibiendo recompensas, pero la verdad, hermanos, yo entiendo que yo mismo voy a recibir algunas pelas, algunos castigos, algunas palabras fuertes por haber decepcionado a mi Dios. Pero si vivimos con el pensamiento de nuestra mente que todo lo que se hace en la oscuridad, dijo Jesucristo, será traído, expuesto a la luz, va a limitar la cantidad de veces que nosotros pecamos. Ahora, número 3, razones para murmurar. Vayan a Josué 9. Yo me gocé, hermanos, cuando yo estudié este pecado, porque la verdad es que aunque la Biblia fue escrita hace muchos años, miles de años, bien describe a nuestras vidas cotidianas, bien las describe. Josué 9, versículos 16 al 18. Lo que quiero decir con esto no es justificaciones para murmurar. En ningún momento puede justificar el pecado. En ningún momento puede decir, sí, usted tiene derecho para quejarse, derecho para murmurar. Pero lo que quiero decirles es que existen acontecimientos de nuestra vida que a veces los usamos para murmurar. Y aquí vamos al primero, Jueces 9, 14 a 18. Dice, y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino y no preguntaron a la boca de Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y concertó con ellos que les dejaría la vida. También los príncipes de la congregación les juraron. Pasados 3 días después que hicieron con ellos el concierto, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y partieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a sus ciudades, y sus ciudades eran Jabayón, Zafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los hirieron los hijos de Israel, por cuando los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Voy a confiar de que usted ya sabe un poco de la historia, porque no permite el tiempo hablar de toda la historia. Basta con decir que Josué, junto con los príncipes de Israel, hicieron una mala decisión. Honestamente, Josué era buen hombre, pero esta vez sí se equivocó. ¿Por qué? Versículo 14. No preguntaron a la boca de Jehová. Cuando usted comienza a confiar en su propia sabiduría y abandona, desampara el consejo de Jehová, vas en un rumbo malo. Y así era. Entonces, hicieron alianza, hicieron concierto, hicieron paz con estos gabinitas. Y sucedió que era un pueblo que debían de haber destruido. Pero por haber hecho esta alianza, ya no pudieron retroceder. Ya no podían renegar su palabra. Y yo quiero que vean al final del versículo 18, ¿quién opina al final de todo? Dice, toda la congregación murmuraba contra los príncipes.
Déjame decirles esto, hermanos. A veces murmuramos por una decisión mala que otra persona ha hecho. Decimos nosotros, ¿cómo esa persona pudo tomar esa decisión? Y nos enojamos, nos damos queja, criticamos, acusamos. Está mal. ¿Sabes por qué? Porque si esta congregación realmente tuviese interés en el bienestar de Israel, ¿saben lo que habrían hecho 3 días anteriores? Ellos les habían recordado a Josué y los príncipes a la importancia del consejo de Dios. Pero tan fácil es, hermanos, después de que una cosa no sale bien, criticar e insultar. Dice aquí que la congregación murmuraba después del tercer día, después de que resultó que no era una buena decisión. Hermanos, aquí está la exhortación para nosotros. Si alguien toma una decisión mala, que no fue culpa de usted, cualquier que sea el ambiente, la iglesia, lugar, trabajo, gobierno, donde quiera que sea, recuérdese, hermanos, que puedo decir que la vista retrospectiva, la vista mirando para atrás, retrospectiva, es perfecta. Después de haber visto todo, es fácil decir, oh, hubieran hecho eso o el otro. Pero en el calor del momento, ¿dónde estaba la congregación? Ayudando y recordando a Josué, animando a Josué de la importancia del consejo de Dios. Hermanos, no es justificación murmurar, aunque otro sí haya tomado una decisión mala. Vayan a Mateo 20, por favor, Mateo 20. Aquí tengo unos 5 cosas que a veces nos provocan y promueven la murmuración en nuestra vida. Aquí, sin duda, es un factor bien grande en nuestras vidas. Mateo 20 y versículos 10 y 11. Dice: y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y tomándolo murmuraban contra el padre de la familia. Versículo 12 también, diciendo: estos postreros solo han trabajado 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. La parábola famosa de cuando llaman obreros a la viña, unos al comienzo del día, otras 3 horas después, 3 horas después, 3 horas después, y escasamente faltando 1 hora para terminar el día. Y todos obraron, y al final del día, como solía pasar, recibieron su sueldo, y cada uno recibió un denario, el sueldo de un día. Entonces, el grupo que había sufrido y había trabajado en el calor de todo el día, se enojaron, y dice que murmuraron contra el padre de familia, diciendo: ¿cómo es posible que vamos a recibir el mismo sueldo de aquellos que apenas trabajaron 1 hora? ¿No sabe usted que trabajamos 12 veces más que ellos, 12 horas comparado con su única hora? Quiero que regresen al versículo 2. Dice: y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Aquellos que fueron empleados desde la primera hora, ¿qué esperaban recibir ellos al final del día? Un denario. ¿Y cuánto recibieron ellos al final del día? Un denario. Entonces, ¿por qué la queja? ¿Por qué la murmuración? Porque vieron los demás. Dijeron: eso es una justicia. Sí, concertamos con usted por 1 hora, pero mire, aquellos trabajaron mucho menos que nosotros. Y no es justo que usted no pague tan poco de dinero. Y dice el versículo 13: y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Mas quiero dar a este postrero como a ti. Por supuesto, esa parábola
también tiene su significado en el reino de los cielos. Pero basta con decir, y la aplicación que quiero hacer en esta noche, hermanos, es que a veces, y muchas veces, murmuramos por el sueldo, por el dinero que ganamos en nuestro trabajo físico. No me pagan bastante. Ellos no entienden con cuánto esmero yo hago mi trabajo. Ellos no saben cuánto me importa esta empresa y cuánto tiempo invierto en el bienestar de esa compañía. Cuántas horas dedico a esta compañía. Deben de pagarme más. Vean Lucas 3, por favor, Lucas 3. Y versículo 14. Aquí es una pequeña porción de una predicación de Juan el Bautista. Y dice, y le preguntaron también los soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Sé contento con su pago, con su sueldo. Yo no sé de ustedes, corrígeme si estoy mal. Pero cada trabajo que usted tiene o ha tenido, seguramente antes de comenzar, les dijeron, van a ganar tal cantidad a la hora. O si no, van a ganar tal cantidad a la semana, no importando las horas que usted trabaje. Si trabaja 40, 60 o 20, van a ganar el mismo sueldo. Y si no les dijeron, seguramente después de recibir el primer cheque, usted se dio cuenta del sueldo que conlleva ese trabajo. Entonces, si no le pareció al principio, ¿sabe lo que debía de haber hecho? Salir de ahí. Si usted realmente pensó que era una injusticia, que te estaban explotando ese trabajo, el deber suyo, el derecho suyo, hubiera sido salir de aquel trabajo. Pero con tal que usted se quedó en ese trabajo y usted está en ese trabajo, cállese. Dijo Juan el Bautista, estad contentos con vuestras pagas. Si usted concertó con esa compañía por tal sueldo, luego no des quejas, no murmures contra esa compañía por lo poco o lo mucho que te pagan. Si es así, hermanos, y si participamos en eso, estamos murmurando, estamos pecando contra nuestros jefes y también en los ojos de Dios. 1 Timoteo 6:8. Teniendo sustento y abrigo, seamos contentos con eso. Si usted puede pagar los deudas de su casa con el trabajo que usted tiene, gloria a Dios. Aunque gane el sueldo mínimo. Si usted puede pagar todo y no tienes escasez de comida, no tienes escasez de ropa, tienes albergue, tienes algún lugar donde vivir, gloria a Dios por eso. ¿Por qué quieres más? Marcos 14, por favor. Marcos 14. Marcos 14 y versículo 5, otro motivo que nos impele a murmurar, hallamos aquí Marcos 14, versículo 4 y 5, dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres. Y murmuraban contra ella. En Juan 12, versículos 5 y 6, dice que Judas Iscariote fue el que encabezó esta murmuración, diciendo, ¿cómo es que vamos a desperdiciar este ungüento precioso en los pies de Jesucristo? Si lee el versículo anterior, esta mujer honró al Señor, preparándolo para su muerte, con quebrar y derramar sobre él este ungüento precioso. Al verlo, Judas se enojó. Dice, ¿por qué el ladrón tiene la bolsa? Él ya tenía planes con ese dinero. Cuando esa mujer tenía ese ungüento, él lo quería tomar para ellos y quizás convertir en algún dinero y desperdiciarlo él mismo. Pero también, hermanos, lo que quiero ver aquí es la envidia o la murmuración a causa de la envidia.
Los fariseos, cuando vieron, igual que Judas aquí, vieron a Jesús siendo honrado. Viendo que la gente seguía a Jesús, se levantó en ellos un espíritu de celo, un espíritu de envidia, de modo que dijeron, no nos queda otra opción sino matarlo. Porque si lo dejamos ir públicamente, de aquí a unos pocos años, ya no hay gente en la sinagoga. Ya todo el mundo está en el desierto siguiendo a Jesucristo. Ya el mundo no nos mira con los mismos ojos de antes. Entonces no nos queda de otra sino crucificar a Jesucristo. Vayan a Lucas 15, por favor. Lucas 15, vamos a ver un ejemplo de esto. Lucas, versículos 1 y 2. Lucas 15, 1 y 2 dice, y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Hemos hablado sobre este tema en otras noches. Basta con decir esto sobre el versículo 1. Cuando Cristo se hallaba en medio de los publicanos y pecadores, no es que él andaba en una orgía, no es que él andaba en borracheras, no es que él andaba de parranda. Dice que los publicanos y pecadores vinieron ¿a qué motivo? A oírle. ¿Y qué creen ustedes que Cristo habló cuando los pecadores y publicanos estuvieron en medio de él? De la palabra de Dios, no cabe duda. Porque si usted lee por todo el capítulo, van a ver que relata unas parábolas explicando el reino de Dios. Entonces, nunca tenga ese mal concepto de que si Cristo estuviese aquí en este día, Él se halla en, ¿qué puedo decir? Pues ni siquiera conozco el nombre de la discoteca, pero en la discoteca más cercana. Él no estaría en ese lugar. La gente venía a Él para oírle a Él. Y Él sabía que al escucharlo a Él, podían ser convertidos. Pero vemos en versículo 2 que murmuraban los fariseos, los escribas. ¿Por qué motivo? Por la envidia. Hermanos, este pecado de murmurar, muchas veces lo justificamos. ¿Por qué? Por la envidia. Pensamos que la manera más fácil de hacernos ver mejor es jalar al otro para abajo. Y así hicieron los fariseos. Murmuraban, quejaban sobre Jesucristo, trataban de vituperarlo, trataban de desacreditarlo, para hacerlo como un pecador, y no era así, no podían hacerlo. Y el relato y el récord de toda la Biblia nos dice que Cristo era sin mancha y sin pecado. Entonces sus tácticas ni siquiera funcionaron. Van a Juan capítulo 6. Murmuración, el pecado de murmurar. Juan 6, versículos 60 y 61. La Biblia dice, y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, díjoles, ¿esto os escandaliza? Cristo en todo el capítulo 6 da un discurso, un mensaje muy fuerte, presentándose como el único camino de la salvación, el único camino hacia Dios, diciendo él ser aquel pan que bajó del cielo, que los padres judíos habían comido maná, pero están muertos. Pero si ellos comían a él, entendiendo que él hablaba con figuras, aceptándolo a él, vivirían para siempre. Unas palabras duras para un pueblo judío orgulloso y soberbio. Y usted ve el resultado en versículo 61. Dice que sus discípulos murmuraban, no aquellos 12, sino los demás. Lo puede leer en el final del capítulo. ¿Qué quiero destacar aquí? Hermanos, la murmuración muchas veces viene cuando la palabra es dura. Otra vez digo, cuando pensamos que algo ha sido dicho contra nosotros, cuando pensamos que esa espada, la palabra de Dios, ha entrado en nuestro corazón,
existen dos opciones. La primera opción es endurecer el corazón para que esa espada ya no pueda penetrar. O ablandar nuestro corazón, buscar el arrepentimiento, convertir nuestra forma de ser, buscar el perdón de Dios y luego ya no sentir la misma fuerza de la espada. ¿Sabe usted que el primer ministerio del Espíritu Santo en Juan 16, versículo 8 es convencer o redarguir del pecado? Antes que nada del pecado. Cuando en la palabra de Dios está siendo predicada, me ha pasado a mí, seguro que le ha pasado a usted. Y usted es culpable de lo que está diciendo el predicador. Duele. Y usted quisiera salir, usted quisiera cubrirse, usted quisiera rechazar esa convicción del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? No le conviene hacer eso. No le conviene rechazar el llamado del Espíritu Santo a la convicción y al arrepentimiento. Nos conviene como hijos de Dios, cuando la palabra es dura, ablandar nuestro corazón. Cuando la palabra es para nosotros, aplicarla a nosotros. Ahora, ¿qué más puedo decir? Hechos capítulo 6. Último motivo por lo cual nosotros murmuramos, y luego dos exhortaciones a dejar las murmuraciones. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Hemos hablado, otra vez digo, sobre esta porción de escritura en otro tiempo. Lo que quiero destacar aquí es una contienda, una murmuración, griegos contra hebreos. ¿Por qué? Había un grupo de viudas siendo desatendidas, que no a propósito, les digo por qué en un minuto, no a propósito, simplemente por escasez de obreros y escasez de tiempo. La iglesia estaba creciendo y la cantidad de viudas, por lo tanto, sigue creciendo, de modo que no había suficiente tiempo, suficientes obreros para atender las necesidades de las viudas. Y dice que los griegos murmuraban contra, ahí está la palabra clave con este pecado de murmurar, es contra otra persona. Murmuraron contra los hebreos. Los griegos, hermanos, se sintieron discriminados. Se sintieron discriminados. Dijeron: mira, las viudas hebreas son cuidadas, bien cuidadas, y mira las nuestras, están desatendidas. Ahora, ¿es legítima su murmuración, su queja? Pues sí. Si sus viudas no estaban siendo atendidas, tenía por qué haber dicho algo. Por supuesto que sí. Les dije hace un momento que no era a propósito. Y lo digo porque en los versículos que vienen, los apóstoles actuaron inmediatamente para remediar la situación. Para remediarla de una vez. Dijeron: sí, tenemos que cuidar a todas las viudas, griegas, hebreas, samaritanos aún, no importa. Tenemos que cuidar a todas estas viudas. Ahora, lo que me llama la atención a este versículo, hermanos, es que la murmuración a veces es una acción que fácilmente hacemos en vez de actuar. ¿Entienden lo que quiero decir con eso? Los griegos, al ver la necesidad de las viudas, ¿saben lo que debería de haber sido su primera reacción? El que pueda ayudar. ¿Dónde está el grupo de hombres quien ayuda a las viudas? Porque obviamente hay necesidad y yo quiero ayudar. Pero ¿cómo es la humanidad? ¿Cuál somos nosotros? ¿Cuáles eran los israelitas? Nuestra propensidad, ¿qué es? Mira aquellos desatendidos, alguien debe ayudarles. ¿Cómo es posible que van a cuidar a aquellos y no a aquellos? Alguien debe de hacerlo, ¿verdad? No es correcto, hermanos.
La murmuración es un pecado bien grave, hermanos, bien fuerte, no es nada liviana. El remedio aquí es ofrecer ayuda. Hermanos, puede pasar en nuestra iglesia esto aún. Puede pasar que hay personas que no estamos atendiendo como debemos de hacer. No por a propósito, por escasez de obreros o por escasez de tiempo. ¿Sabe lo que es el deber de usted? Si usted reconoce esa necesidad, no quejarse, no tirar acusaciones, es decir, pastor, hermano, yo veo una necesidad, ¿en qué puedo ayudar? Pero, otra vez le digo, la opción que la carne quiere hacer es murmurar, es quejarse. Terminemos con esto, 2 versículos, Filipenses 2. Filipenses 2. Espero que no utilizaron todos sus amén en la semana pasada con el hermano Joel, con el hermano Paco y con todos los hermanos que nos visitaron. No necesito que sean entrenados como loros a decir amén a cada cosa que yo digo. Pero si estoy predicando la verdad, aunque no diga amén con sus palabras, espero que esté entrando en su corazón esta palabra. Espero que estamos exponiendo este pecado grave de murmurar. Pero quiero exhortarles y edificarles con estos últimos 2 pensamientos, Filipenses 2:14. Haced todo, sin murmuraciones y contiendas. Tengo una pequeña nota aquí en mi Biblia. Cuando estuvimos estudiando el libro de Filipenses hace 1 año, 2 años que escribí aquí. Soberbia es la raíz de quejas. Y por poco se me olvidó por qué lo escribí. Hasta que revisé mis apuntes otra vez que tenía sobre Filipenses y tenía este pequeño comentario. Nos quejamos, murmuramos cuando pensamos que no recibimos lo que realmente merecemos. Cuando pensamos que hemos sufrido una injusticia, quejamos, murmuramos. Hermanos, la soberbia también es una cosa que no podemos permitir que esté en nuestra vida. La soberbia, hermanos, es un pecado contra Dios. La soberbia produce murmuración y también contiendas. Hacer todo, dice el apóstol Pablo, sin murmuraciones. Colosenses 3. Terminemos con este pensamiento. Agradezco su paciencia en esta noche. Espero que usted haya podido entender, a pesar de a veces mi vocabulario confuso, el mensaje de esta noche. Colosenses 3 y versículo 13. Dice, sufriéndoos, que soportándoos, tolerándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hace 8 días el pastor Joel Marsh predicó sobre la amargura. Y también, no sé si yo creo que él hizo mención de este versículo. Sí, yo sé que lo hizo. De perdonar unos a otros de la misma manera que Cristo os perdonó. Pero vemos en este versículo también que debemos de perdonar aún cuando alguno, usted o yo, tuviere queja del otro. O sea, en nuestra mente tenemos una justificación para murmurar, para quejar. ¿Aquel hizo esto? ¿Aquel hizo lo otro? Está bien, tenga su justificación. De todos modos, perdone. De todos modos, perdone, dice Dios. Puede ser que usted haya tenido la razón, pero ¿sabes qué? Perdone. No deje que las murmuraciones se conviertan en lo que se llama la amargura.
no tengo que decir nada sobre eso, ¿verdad? Basta con lo que el hermano dijo la semana pasada. La amargura acaba con su vida. Es un veneno mortal que usted toma, deseando mal para el otro, que destruye a usted mismo. Hermanos, procuremos ser, ¿qué puedo decir yo? Limpios de murmuraciones, de quejas, en cualquier aspecto. Hablé de muchas diferentes cosas esta noche. Quizás usted no da quejas en este lugar, pero en otro. No en esta área, pero en otro. Pero de todos modos, creo, incluyendo su servidor, soy culpable de dar murmuraciones, de quejar. Y Dios abrió mis ojos a leer y estudiar estos versículos de que no es nada liviano, es algo que debemos de desarraigar de nuestros corazones inmediatamente. Que Dios nos ayude a no sufrir las mismas consecuencias que el pueblo de Israel por su murmuración. Oremos. Padre Celestial y bendito Dios, Señor, gracias por tu palabra y el poder que contiene. Señor, tu palabra es una olla tan preciosa, tan valorosa para nosotros, de tanta estima. Señor, la profundidad de tu palabra y tus verdades no somos capaces de entender y comprender todo este libro maravilloso.